Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho, ustedes con sus familias, con sus hijos, sus nietos, con los que estén en su casa, con sus parientes. Sea esta reunión siempre de enseñanza para alabar a Dios, para glorificarlo a Él, porque ese es el motivo, razón que venimos acá, para que su palabra nos alimente, para que su palabra nos aliente, para que su palabra nos haga crecer, para que tengamos esa confianza en Él de que Él está siempre con todos nosotros. Y si se fijaron en el título, esto es una continuación, diría yo, de hace 3-4 sábados, que fue el 2 de enero del 21. La palabra de Dios, pero ahora enfocada como herramienta esencial de nuestro diario vivir, ya que estamos limitados por el tiempo y gracias a Él pues me ha dado los sábados siempre a esta hora, a las 7, para que nos reunamos y podamos compartir su palabra. Gracias a Dios Él me ha puesto ese tiempo libre en el trabajo para que no me pongan a trabajar, y Dios sabe por qué lo hace. Pues nos aprendemos de su palabra, oyendo a los demás hermanos, contra sus reflexiones que traen, sus enseñanzas, y de la misma manera uno propio también. Y vamos a ir al libro de Juan 1. Esta es parte de lo que ya habíamos leído antes. Libro de Juan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Y vamos a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí, hermanos. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, glorificado Señor, sea hacia ti el honor, la honra, la gloria, eterno Padre, Señor mío, bendito Señor. Seas tú bendiciendo este tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades, nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, Señor, y que tú nos limpies de todo pecado para honrarte y glorificarte a ti, que es lo que venimos, para aprender de tu palabra, Señor. Seas tú bendiciendo a cada uno de los que escucha este mensaje, a mis hermanos, a nuestros parientes en cada uno de sus países, Señor. Y seas tú, Señor, el que pongas entendimiento en nuestro corazón para que tesoremos tu palabra, para que la vivamos, para que quede cimentada, Señor, como con una tinta permanente, Señor, en nuestros corazones, para que siempre crezcamos en ti y para que siempre tengas tú el honor, la honra, la gloria, todo lo que tú haces con nosotros, por tu infinita misericordia, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el único intermediario que tú nos has dado, el que está a la derecha de tu trono, al que has puesto por Rey de Reyes y Señor de Señores. Por él te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Sí, mis hermanos, este era, como dije, la continuación continuación de lo que es de la palabra de Dios, pero para utilizarla, para vivirla en nuestros corazones. Como ven en este mismo capítulo, en el 18, que ya lo habíamos hecho referencia, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y está hablando de Él,
desde el versículo 1, que fijan la B del verbo está en mayúscula, y ese es un detalle que Juan, el apóstol, según este evangelio, él lo pone como es el verbo, ¿verdad? Como la palabra. Pero el verbo, recuérdense que el verbo es una palabra de acción, no una palabra pasiva. Es una palabra que debe hacer actuar en nuestros corazones, debe de ser como esa acción entre nosotros en nuestro diario vivir. Lo voy a llevar, hermanos, a las primeras epístolas, en la primera de Juan, el libro de los libritos pequeños que están cerca, antes de Apocalipsis, primera de Juan 1. Y creo que ya lo habíamos leído, no estoy muy... dice en primera Juan 1, en el versículo 1, al verbo de vida que es Jesucristo, ¿verdad? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice su palabra, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, y otra vez va con mayúscula, está hablando de Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice, y testificamos y los anunciamos, la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, nuestro Dios, y con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y no hay ningunas tinieblas en Él, dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, hermano, gloria a Dios. Enfatiza aquí que si decimos, pero le decimos directamente a Dios, ¿verdad? Y el único intermediario es Jesucristo. Aquí no está hablando, como hemos dicho en varias reuniones acá, a través de otros hermanos, el pastor también, y escrita en su palabra, de que solo tenemos un intermediario para llegar a Dios. No ante una persona, no ante una imagen o una estatua, una pintura, algo que no existe, algo que no tiene valor más que solo Jesucristo. ¿Y por qué menciono esto yo de la palabra y Jesucristo, que es el verbo, que es la vida, que es la luz? Vamos a ir a Génesis 1. Y esto es lo que él reenfatiza desde el Antiguo Testamento. Hace verdad toda la existencia, la existencia de Dios y Jesucristo y Espíritu Santo como personas, como una Trinidad, como un solo ser en tres, que toda la Biblia está hecha desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento orientadas a Jesucristo. Como dice en Génesis 1:1, en la creación dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Dice, fíjense que en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y ahí está hablando en plural, ahí está hablando de lo que acabo de mencionar, de Jesucristo, de su Espíritu Santo.
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 27, y si creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora bien, esta semejanza no quiere decir de que Dios tiene una apariencia humana, sino que una semejanza se refiere a la manera espiritual, a la manera de pensar de Dios. Él no hizo robots, Él no hizo a las personas automáticas, Él no hizo a personas que fuesen todo mecanizado, por decir, en el corazón, ¿verdad? Él dio ese corazón para decidir entre lo bueno y lo malo al hombre. Así, para ser santos también, ¿verdad? Como dije, no obligados, no quiere nada de eso. De la misma manera hizo también a los ángeles. Recuérdense de que así hizo a Lucifer, que era la luz, era un ser casi perfecto. Pero en su corazón él quiso ser Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Sin embargo, esa es la semejanza hacia Dios que puso sobre todas las cosas que creó a dominio del hombre. Y solo al hombre le dio ese pensar, ese su corazón, para que tuviésemos esa semejanza en él, de hacer la bondad, de hacer el amor, de tener esa santidad, ¿verdad? Pero nos dio libre albedrío. Recuérdense que el hombre sin mandamientos, el hombre sin la ley mosaica, estaba en el Edén, y no le dio mandamientos como los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Sino que le dio la orden de este árbol no comerás, y de esto, este es donde vas a comer, esta tierra, y te he dado dominio de todo. El pecado del hombre fue la desobediencia, ¿verdad? Fíjense cómo es de que Dios desde un principio creó todas las cosas para que la tengamos en una actividad, en una herramienta útil ya a diario vivir. Yo me acuerdo de una anécdota de un profesor que yo les he comentado varias veces a ustedes, de mis estudios en El Salvador, de donde soy. Antes de ir de estudiar en la universidad, fui a un colegio técnico a nivel universitario, el que me gradué. Y había un profesor que decía una anécdota que la tomo hoy como algo, por decir, algo que venía en camino de lo mismo que está escrito en la Biblia, que dice también que la ciencia aumentará, ¿verdad? Pero también la maldad del hombre aumentará. Entonces este profesor decía que había un hombre que llegó a un hotel y había enviado un fax para hacer una reservación en el hotel. Y entonces dije que cuando llegó este fax, supuestamente el hombre llegó a tomar posesión de esa reservación que había hecho el hotel. Y él le dijo, nuestro fax no funciona, está arruinado. Pero usted nos hubiera enviado un email, que para entonces, cuando yo estaba joven estudiando, era lo más novedoso, ¿verdad? Y si usted nos hubiera enviado un correo electrónico, ¿verdad? Un email, un correo electrónico, nosotros hubiéramos reservado su cuarto en este hotel. Lo que quería decir esta persona del hotel al hombre es que el hombre con esta tecnología, si no está a la mano al día con la tecnología, es como que un hombre ande descalzo. Eso le dio a entender. Y yo me acuerdo de esto porque resulta de que esos estudios para graduarme de ese técnico, yo lo oía a este mismo profesor diciéndoselos a los recién venidos, pero como siempre chocábamos unos con otros, con los nuevos en diferentes clases, lo oí por 3, 4 veces, incluso hasta cuando me gradué, hermanos.
volvió a mencionar la misma anécdota para todo el público y me quedó eso, que el hombre, si no está la tecnología, quedaría descalzo. Y si ustedes se fijan, hermanos, que, o el que estás conectado, que tú no puedes salir ahora sin tu celular. Y yo hace tiempo, por ejemplo, hace 5 años, yo tenía ese temor de hacer transacciones bancarias a través del celular. Y hoy da esa facilidad de hacerlo, hasta enviar por el Western Union, hacer transferencias, etcétera, etcétera. Pero yo confiaba más a veces en mi laptop para hacer las transferencias más que el celular. Pero ahora ven que la tecnología está tan avanzada de que ya ni siquiera en 2 años ya hasta los celulares quedan obsoletos. Hay una cosa que lo que quiero enfatizar yo acá es que nosotros debemos de tener esa herramienta que es la palabra de Dios en nuestros corazones para estar al día con las cosas de Dios y no quedarnos descalzos, pues, por decir, de la palabra de Dios, porque nos podemos quedar sin su Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos está redarguyendo, que nos hace sentir ese remordimiento y culpabilidad, que no estamos a cuenta de Dios. Y eso es las cosas que me puso a mí. Hay una cosa que también ustedes se fijaron para ahora expresidente de nuestro país vecino, cómo lo cortaron de las diferentes redes sociales. Aunque él puede hacer llamadas, aunque él puede enviar mensajes de textos por su celular, pero le quitaron diferentes aplicaciones. Y entonces ven las limitaciones que el hombre puede tener al quedarse atrasado con esta tecnología y queda marginado. Y ahí de esta manera yo lo veo que nosotros no debemos de quitar la Biblia, la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay una cosa que ustedes lo pueden ver. Si se fijan, Dios habló con Adán, Dios habló incluso con Caín, Dios habló con Abraham, con Noé, con Isaac, con Jacob. Él se comunicaba con todos ellos y ellos no tenían las leyes que le dio a los hebreos, porque ni siquiera existía el pueblo hebreo, ¿verdad? Sino que se formó a través del pacto que hizo con Abraham, ¿verdad? Con Isaac y Jacob, pero todo ese tiempo, cuando todavía estaban en Egipto, ellos no tenían una ley. Sin embargo, eran hombres que hacían todo lo justo con aquel amor, como fue la apertura que leyó el pastor ahora en Corintios, sobre todas las cosas del amor, todo lo que hacían. Si no se hacía con amor y con amor a Dios, de nada sirve todo lo que uno hace. Y eso es parte fundamental que debe estar en nosotros, su palabra. Y esa palabra viene con amor porque la ha dado desde un principio de la creación de la tierra. Y ahí estaba Jesucristo. Y por ese amor Jesucristo se entregó por nosotros. Por ese amor Jesucristo se entregó por el pecador, para que pudiéramos tener ese acercamiento hacia Dios sin ninguna ley. La ley, recuerden que la ley era tan grande que nadie, con uno que fallaran de los mandamientos, fallaba en todo. Y Dios con un solo sacrificio vino a ser el único merecedor para llegar a Dios. Él fue el único que Dios lo halló complacencia. Es el único en el que pudo hacer la voluntad, ¿verdad? Estoy hablando de Jesucristo, pudo hacer la voluntad del Padre, haciendo exactamente todo en una santidad, en un amor demostrado de Dios hecho carne, ¿verdad? Hay una cosa que que Dios está manifestado en estas tres personas, como dije, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y esto lo vamos a ver, hermanos,
para que vean cómo es el amor de Dios desde un principio, ¿verdad? De las tres personas que se han movido desde los tiempos antiguos, en el Nuevo Testamento, incluso hablaron, todos estos evangelios no estaban escritos cuando Él estaba en vida, sino cuando ya había padecido en la cruz por nosotros. En 1 Juan 5, 7 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, dice su palabra. Y dicen que en Mateo 3, en el versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, dice, y aquí cielos le fueron abiertos, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, vio al Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Está hablando que Jesucristo vio esto. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, a pesar de que Dios se había hecho carne, ¿verdad? A través de su Hijo, o sea, son tres en uno, no hay interferencia, comunicación, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo amor. Y Dios testificaba en el cielo a través de su Espíritu Santo y decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice. Fíjense que en Mateo 11, en el versículo 28, dice él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice. Esta es la palabra de Dios a través de Jesucristo, que es el mismo Dios aquí en la tierra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Fíjense que en Gálatas 5, en el libro de Gálatas 5 dice, en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, y en mayúscula está hablando del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Pero ¿qué es el primero que pone? Es amor, dice. Y eso es lo que leyeron en la apertura de este servicio, en 1 Corintios. Se fijan que el amor de Dios siempre va primero hasta en los frutos del Espíritu. El amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo para que por medio de Él pudiéramos llegar a Él. Muchos dicen, somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero solo los hijos de Él actúan con los frutos del Espíritu Santo. Los que creen en Jesús, los que creen en Dios. Esos, no todo el que me diga, Señor, Señor, es hijo mío, quiere decir su palabra, ¿verdad? No todo va a ser perdonado, sino que todo conforme a los frutos del Espíritu Santo, que es a través de Jesucristo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice, ¿verdad? O sea, está hablando de todas las cosas anteriores que debemos de dejar. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu, dice. Y está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Verdad, hermanos? Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Dice en Mateo 10, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, dice. Dice que este es un mensaje que les estaba diciendo a los apóstoles, ¿verdad? A los que había escogido él. Fíjese que hay algo aquí que es bien, ¿cómo dice que puede ser prudente una serpiente? Y si ustedes no se han fijado, pero una serpiente no es agresiva a menos que vaya a comer, ¿verdad? O sea, no va a tocar a un hombre. O sea, la serpiente siempre es
prudente, se esconde para que no sea atacada, y solo va a atacar si se le acerca a uno, si se siente amenazada. De lo contrario, hasta la culebra cascabel tiene esos sonidos que ponen la cola, ¿verdad? Para ahuyentar los que no se acerquen. O sea, así de prudentes, pero dice sencillos como palomas, ¿verdad? Y eso no quiere decir de que porque alguien nos puede atacar, alguien nos vamos a ofender, vamos a salir a la defensiva, a atacar, a ofender en palabras, como la serpiente. No, quiere decir ser prudentes de apartarnos, ¿verdad? Ser prudentes de cualquier ofensa que nos hagan, no regresar con lo mismo. Eso es lo que quiere decir en los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? En Isaías 55, hermanos, en el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esto es bien hermoso, porque dice que mientras él pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo en el que va a venir por su iglesia, y va a venir y él es grande, dice, que él tendrá de él misericordia y va a ser amplio en perdonar, dice su palabra. Dice en el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Haciendo aquí un paréntesis, a veces creemos que nosotros podemos hacer algo por agradar a Dios, o porque Dios está conmigo yo puedo hacer, a criticar, a murmurar, o hacer mi justicia propia, ¿verdad? A defender mis derechos, o a defender mi pensamiento, o a defender algo. Si quiere Dios que seamos prudentes y mansos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Dice su palabra que nunca vamos a entender ese pensamiento de Él, dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice. Así será mi palabra, dice, ¿verdad? Su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe, dice. Esta es la palabra de Dios, hermano. Este es el verbo que es Jesucristo. Y Dios está con nosotros todos los días y siempre Él quiere que mantengamos su palabra día a día como herramienta, como algo que nos alimente, que algo que nos haga vivir. Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que es más grande que el sol. Él creó el sol y una manchita, el planeta Tierra puede caber en una mancha del sol. Imagínense que Júpiter todavía pueden caber más de 100 planetas Tierra solo en el Júpiter. Todo lo creó Dios en un gran amor, en un gran propósito que para nosotros no entendemos el por qué hizo esto, el por qué hizo aquello, el por qué hizo estos insectos, por qué hizo lo otro, etcétera, etcétera. Y a veces le echamos culpas de Él, a Dios, por todo lo que está a nuestro alrededor. Y sé que en Primera de Pedro 1, este es de los libros más pequeños también, Primera de Pedro 1 dice, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, porque por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y estas las vamos a tener toda la vida.
un paréntesis aquí, estas pruebas las vamos a tener toda la vida. Abraham incluso tuvo pruebas cuando estuvo ya bien anciano, ¿verdad? Todas las pruebas que hasta han sido mencionadas por algunos hermanos esta semana. Tuvo pruebas hasta ya bien avanzada la edad. Lo mismo todos los que están escritos en la Biblia tuvieron pruebas a diario, pruebas de jóvenes como David, tuvo pruebas cuando ya era rey, tuvo pruebas incluso hasta cuando fue anciano. Recuérdense que estaba, que Absalón le quería quitar su reinado, ¿verdad? Más adelante sale que Adonías es otro hijo de él. Adonías es otro hijo que él ya se proclamaba rey. Y no había sido solo, o sea, él quería, Adonías, él se creía rey porque ya era era el que le seguía a Absalón. Y como por derecho le tocaba, solo porque se dijese era él entonces el primogénito. Pero ya había hecho Dios un juramento, una promesa con su esposa Betsabé que Salomón iba a ser el rey. Y eso ya lo tenía en el plan Dios, que Salomón iba a ser rey. Pero la gente a veces cree de que por derecho le tocan las cosas, que por derecho, por ser, yo estoy en esta posición, o yo por mi pensar, o por lo que yo trabajo, o por lo que yo he ganado, por lo que yo pienso, yo debo de estar en este lugar, porque el pueblo me aclama, dice. Dice que este Adonías mandó a hacer como asados, ¿verdad? Y puso a generales que estaban antes a favor del rey David y a unos sacerdotes, y prácticamente él ya estaba adueñando del reinado, y hacía que corrían delante de él 50 soldados para que, como quien dice, yo tengo el poder ahora. Sin embargo, esa fue una prueba grande para David, pero Dios tenía otro propósito y se lo dio a Salomón, hasta que lo puso en su mula, que era la que era, por decir, el carruaje real de David, y fue ungido con el cuerno, ¿verdad? Donde estaba el aceite de la unción. Y todo esto, si ustedes leen esa parte que está en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, todo esto sale de que a veces el hombre piensa de una manera que solo porque tiene derecho a las cosas, pero no está en las bendiciones de Dios, ¿verdad? Como quedamos en este versículo acá, ¿verdad? En diversas pruebas, y esto era un paréntesis, ¿verdad? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que todas las pruebas es para la gloria, ¿verdad? Para la honra de nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, dice en el 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice en el 10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Está en mayúscula, es el mismo Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿verdad? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que estamos nosotros en una posición que privilegiada, por decir,
porque mire lo que dice, hasta anhelan mirar los ángeles. Cosa bella que Dios ha hecho y nosotros no vemos. Por eso dice su palabra, como leímos antes, no tenemos el mismo pensar de Dios, no tenemos el mismo sentir de Dios, o no vemos las mismas cosas como lo ve Dios. Y solo a Él la honra y la gloria para nuestro Dios y para Jesucristo. Aquí hay un llamamiento para una vida santa, dice en el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, en nuestra vida anterior. Fíjense que, un medio paréntesis aquí, hermanos. La ignorancia es un pecado que cometemos pecados por ignorancia, por no ser conocedores de la palabra, porque nos dejamos influenciar a veces, ¿verdad? No por el hecho de que ahí está la tentación y voy a pecar, sino que hasta por ignorancia se puede pecar. Y vamos a ver unos ejemplos después. Dice en el 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Jesucristo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor de todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice su palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí recalco, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esto es cosa dura porque no todos podemos amar a todos, pero es algo que nos está diciendo Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, a través del amor que manifestó de Jesucristo, ¿verdad? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, dice. La hierba se seca y la flor se cae. Y eso es verdad, hermanos. Nosotros lo vemos alrededor nuestro. Dice el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios, hermanos. Como decía, por ignorancia se peca, hermanos. Por no confiar y aún por dudar en Dios se peca. Y eso lo dice en Romanos. En Romanos, no me acuerdo bien el capítulo, si es el 8 o el 14, el último. Pero la cosa es que hasta por dudar, porque el que duda en Dios peca, dice, ¿verdad? Por ignorancia se peca, ¿verdad? Por no confiar en Dios. Y esto es algo que mencionó el hermano Luisito, creo, un día de estos. Y no he visto todos las enseñanzas estos días porque he estado trabajando de noche. Como dije, me he permitido estar acá. Dice en Números 13, fíjense que como por no confiar en Dios, en Números 13, en el 23 dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, así se llama este arroyo, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. O sea, acuérdense que estos eran los que habían ido
a explorar la tierra de cuando estaban en el desierto, ¿verdad, hermanos? Y que de los 12, 10 trajeron malas noticias. Y solo Josué y Cabel fueron los que se animaron y no hablaron mal, ¿verdad? De la exploración, sino que todavía con firmeza nosotros podemos vencerlo. Pero estos trajeron hasta las frutas, o sea, aquí solo habla de las racimas de uvas, las cuales se trajeron dos en un palo, o sea, era tan grande el racimo de uvas, porque ahí vieron gigantes, y eso fue el temor de ellos, que ellos parecían langostas ante estos gigantes, pero recuérdense que si David siendo un niño venció a Goliat, ¿cómo no podrían ellos con toda la fortaleza de Dios que los sacó de Egipto sin levantar ningún cuchillo, ni una espada, ni una lanza? Y de esta manera ellos, por no confiar en Dios, fallaron. Dice en el 24, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación, dice, los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, llevaron esos frutos. Aquí no habla de qué tan grandes eran las granadas ni los higos, pero sí de las uvas, que las cargaron entre dos. O sea, un racimo de uvas la sostiene cualquiera en una mano, pero estos los cargaron entre dos palos. O sea, por no confiar en Dios, porque es lo que vieron en una tierra ajena. A veces vemos cosas como en nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo, y algunos se ponen a atemorizar, oyen rumores aquí, oyen cosas virales que llegan de un lado para otro, y eso es malo. Hay tantos rumores como dije, mensajes en cadenas, ¿verdad? Ponen desconfianza y inseguridad, ¿verdad? Y recuérdense, bueno, yo bloqueé en diciembre, creo que fue a principios de diciembre, bloqueé a un compañero de trabajo que es salvadoreño, y me enviaba por último, verdad, aunque no lo he cortado del teléfono, sino que solamente en WhatsApp, porque me enviaba 5 o 6 cadenas o por decir mensajes, ¿verdad? De tanta información de aquí, del virus, que si tiene esto, que si tiene lo otro, que si me conviene o no me conviene, y yo no tengo tiempo para estar viendo y teniendo la opinión de que si es cierto o falso. No, la confianza debe estar en Dios en todas las cosas que Él creó. Mi confianza está en Dios, no en lo que me estén enviando, no en el que puedo perder el tiempo, estar viendo videos que no me convienen porque me pueden atemorizar o me pueden desesperar por algo. Si uno no se aferra a Dios, así está el mundo aferrado a temores, ¿verdad? Todo lo que está alrededor. Vieron todo lo que pasó a principios de enero, empezando este año, todo lo que nosotros hicimos a finales de diciembre por un mejor año, 6 días y un gran relajo, un gran pecado, ¿verdad? Ustedes lo vieron cómo se comportó el mundo y todo eso. Entonces, nuestra confianza debe estar en Dios. Recuérdense que Dios creó hasta la medicina, y eso lo hemos leído antes y lo vamos a leer más adelantito. Pero nuestra confianza debe estar en Dios en todas las cosas, no en lo que me dicen aquí, no lo que me reenvían acá, porque nuestra confianza debe estar en Dios. Y no poner esa duda de que dice su palabra que el que está en el abrigo del Altísimo, el que está en la protección de Dios, uno debe confiar en la protección de Dios. Perdónenme, hermano. Uno debe estar en la protección de Dios, confiar en Dios, de que dice que aunque estemos, ¿verdad? Dormido,
Él tiene alrededor de nosotros, ¿verdad? Protección alrededor de nuestro campamento, dice, ¿verdad? Dios así puso la medicina, ¿verdad? Fíjense que ahí vi un ejemplo aquí en London, hermanos. Esto le hago saber porque lo vi. Y resulta, ¿cómo son las influencias? Dice un latino de que sale el video en el Facebook de un latino que se molestó porque estaban ocupando el periódico del Diario Latino de aquí de London, Ontario, para envolver comida en una tienda china que está en la Oxford y la Wonderland, la Food Island creo que le llaman. Y entonces él le reclamó porque estaba ocupando los periódicos y como que esta persona chinita le dijo que no le caían bien los latinos. Y entonces lo puso y ya empezó a llamar al manager y que quería reclamarle porque esa discriminación. Y yo dije, ¿para qué voy a estar oyendo todo el relajo si no me favorece, si él dice que estemos en paz, si él dice que estemos en bondad, en mansedumbre, que seamos mansos, ¿verdad? Yo no me voy a estar influenciando de que hay racismo aquí en contra mí. Si me odian, si le caigo mal a alguien, allá ellos. Mi fortaleza está en Dios. Y a mí qué me interesa que me odie o no me odie alguien. Lo que me interesa es el amor de Dios. Yo estar en paz y en cuenta con Dios, ¿verdad? Y esto les pongo como ejemplo, hermano, no es porque lo que debemos es confiar en la palabra de Dios, que esté a nosotros día a día como herramienta, como dije al principio, que creamos en Dios que está con nosotros, tener el conocimiento de su palabra, no por lo que nos envían o nos reenvían. Fíjense que en Isaías 38, en el versículo 21, esto lo dije hace meses, de cómo Ezequías había enfermado, ¿verdad? Y en este Isaías 38, 21, este profeta dice, había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Este es un ejemplo nada más, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Acuérdense de que hay muchos textos que hablan sobre Dios dio al hombre, como leímos al principio, aquí está esta tierra, la tomarás por alimento, vas a dominar sobre toda bestia, todo fue bendición para el hombre. Si las cosas que suceden alrededor por nuestra desobediencia, y Dios maldijo la tierra, y no es culpa de él, fue la culpa del hombre por la desobediencia, ¿verdad? Y ahí vemos ejemplo como hasta una masa de higos sanó esa llaga que era de muerte para el rey Ezequías. Y en 1 Juan 5, hermanos, en 1 Juan 5, versículo 6, dice, este es el testimonio del Espíritu. Y está hablando, otra vez, vamos a eso, ¿verdad? De que es el amor tan grande de Dios, ¿verdad? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, dice. El Espíritu es la verdad. Pero acuérdense que el Espíritu es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice su palabra. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice su palabra. Amén, hermanos. Este es, hermanos, de que tenemos que confiar en Dios, tenemos que poner la confianza en su palabra, que Él está alrededor de nosotros, cuidándonos, ¿verdad? Él pone en acción, si está en su voluntad, el sanar a nuestros familiares, el de protegerlos, el ver por sus necesidades, y que tengamos la palabra de Dios para nuestra confianza. Es la única forma que tenemos nosotros de explorar todo el amor que Dios ha tratado de darnos desde el principio de la creación de la tierra hasta que venga Jesucristo y se lleve a su pueblo. Y dice, pues recuérdense que no todo
que no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Es hasta que terminemos esa carrera, hasta que Dios cierre nuestros ojos, hasta que sea su voluntad y nosotros demos de esos frutos del Espíritu Santo como leímos, ¿verdad? Para que sea glorificado Dios en todas las pruebas. Y esto es, hermanos, para palabra de que nosotros no nos quedemos obsoletos, no nos quedemos descalzos en la palabra de Dios, así como le decía yo a mi hermano Alfonso. ¿Se recuerda usted? Le decía cuando usted estaba joven y usted no podía salir sin su reloj. Y yo me acuerdo de que habían mujeres también que no podían salir sin su make-up, que no podían salir sin su maquillaje, no podían, como dice mi hermano, acicalado. ¿Verdad? Que es una forma de expresión de, de maquillarse. Pero la gente hoy no puede salir sin su celular. Se le puede olvidar el reloj, pero no puede salir sin su celular. Y así debemos nosotros hacer de la palabra, que nosotros la llevemos en nuestro corazón, de leerla diario a diario, pero vivirla también, ¿verdad? De manifestarla, de ser testimonio, de hablar de la palabra de Dios a alguien, para que se glorifique Dios. Para eso nos trajo hoy nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Él, para que también anunciemos su evangelio, para que sin temor, para que con orgullo digamos soy un hijo de Dios, para que por medio de su sangre que fue derramada allá en la cruz, podamos tener ese acceso, ese perdón de pecados y tener ese acceso a Dios, ¿verdad? Y recibir misericordia de Él. Sí está en la voluntad de Él, porque el poder es de Él, no está en nosotros. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Oremos, oremos al Padre, hermanos. Oremos para que sea Él glorificado, para que Él nos cuide, nos protege y vea por las necesidades de todos nosotros. Solo voy a leer aquí si hay alguna petición específica. Vamos a orar en forma general, y que siempre su palabra la atesoremos, que siempre su palabra la vivamos, que siempre su palabra la atesoremos, la manifestemos y seamos discípulos de Él para manifestar su palabra a los que todavía no han llegado a los pies de Dios, ¿verdad? Dando su palabra a conocer a los demás, aún por este medio. Padre Santo, Señor bendito, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que se viene a glorificar aquí, Señor. Gracias, Señor, por estos medios que tú pones, Señor, de esta tecnología, para que la palabra, Señor, sea siempre impartida para edificación nuestra, para exhortación nuestra, incluso para consolación de nuestros corazones, Señor, para que tú seas glorificado, Padre. Seas tú bendiciendo, Señor, seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los que oye este mensaje, a nuestros familiares también, a mis hermanos de la iglesia, a los que están enfermos, a los que están necesitados de tu palabra, Señor, porque no todo el mundo tiene el acceso, Señor, de tener toda la tecnología, pero sí tiene acceso, Señor, de tu palabra. Seas tú, Señor, el que ponga, Señor, en sus corazones también, para que se atesore, Señor, para que sea manifestada, para que crezca en nuestro corazón la confianza en ti, Señor, de que tú tienes control sobre todas las cosas, Padre, para que no, Señor, no seamos nosotros ajenos a tu palabra, sino que la atesoremos y viva en nuestros corazones como el alimento a diario, Señor, como herramienta a diario para nosotros, Señor, en nuestros corazones, así como comemos, así como tomamos agua, así como dormimos, sea tu palabra también nosotros, Señor, viviendo en nosotros, viviendo en nuestros corazones, para que tú seas glorificado, Señor. Gracias, Señor, por fijarnos en nosotros, por fijarte en nosotros, Señor, por darnos esa oportunidad de conocerte,
de conocer el amor de Cristo que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande desde el principio, Señor, dando todo, Señor, al hombre, Padre Santo, para beneficio del hombre, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por dar a tu Hijo amado en la cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso y tu amor siempre es el primero, Señor. Y has sido, Señor, el que por tu amor diste a tu Hijo. Y gracias por tu Hijo amado que hizo tu voluntad, Señor. Tú lo glorificaste, Él venció el mundo, venció el pecado, venció la muerte y está a la diestra de ti, Señor, en comunión con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de nuestros parientes, Señor, a cada uno de nuestros parientes, a cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, conocidos, Señor, a cada uno de los que se conectan, Señor, en cada uno de estos países, Padre Santo. A ti el honor, la honra y la gloria por tu paciencia con nosotros, por tu perseverancia, por tu fidelidad a nosotros, porque nosotros somos los que fallamos en nuestras críticas, en nuestras murmuraciones, en nuestras dudas, Señor, en nuestra desconfianza, Señor, de que tú estás en control de todo. Tú eres grande y misericordioso que protege, Señor, a aquel que teme de ti, al que llega humillado y arrepentido, Señor, ante ti, Padre Santo. Seas tú glorificado, sea tu Hijo glorificado que está a la diestra de ti. Seas tú, Señor, bendiciendo cada uno, Señor, en nuestros países. Guárdalos de toda enfermedad, de todo virus, de todo peligro, de toda maldad, Señor, de sus necesidades, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y sea tu palabra tocando sus corazones, para que tu palabra permanezca día a día en nuestros corazones y sea, Señor, siempre viviendo en nosotros, Señor. Para tu honra y tu gloria, todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. A ti, Señor, gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Por Jesucristo, Padre Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de servirle a Él. Gracias porque aprendemos de su palabra y todos los días aprendemos de su palabra a través de los hermanos que traen su disposición, su buen corazón que ha puesto Dios para traer mensajes, aquellos que traen la alabanza y todos los que se conectan, ¿verdad? Sea bendición para todos nosotros, porque es muestra de que Dios está tocando corazones para que no nos alejemos de Él y que su palabra siempre permanezca con nosotros, aun cuando durmamos. Dios los bendiga, hermanos, pasen buenas noches. Bendiciones a todos. Amén y amén.